Bueno, mi nombre es Martín Gullón, pertenezco a la regional APRESID Sáenz Peña, un grupo que, bueno, somos productores de la provincia del Chaco. Le tengo el honor hoy de presentarle a mi colega Gerardo Quintana. Él nos va a dar una charla ajustando el manejo del girasol para el norte. Un cultivo histórico en mi provincia y en los últimos años muy importante por una cuestión de rentabilidad. El taller va a contar de 40 minutos, 20 minutos para la presentación y va a haber un espacio de 15, 17 minutos después para preguntas. Yo les voy a ir pasando el micrófono. Así que, bueno, les recuerdo poner en silencio los celulares para no distraernos y no está permitido fumar. Así que, bueno, Gerardo, te paso el mando. Gracias. Buenas tardes. Esta charla, la idea de esta charla es un poco contar cómo se realiza el manejo del cultivo de girasol la charla dice en el norte, pero en realidad está ajustado más que nada a la zona donde desarrollo mis actividades, que es en la experimental del INTA Las Breñas. La experimental está en el Chaco, en el sudoeste. Estos son los departamentos que abarca la zona de influencia, pero las pautas de manejo se pueden extender para todo el girasol que se hace en la provincia. Martín hablaba recién de la importancia que tiene el cultivo a nivel provincial y es realmente así. Es el segundo cultivo en cuanto a superficie después de soja. La importancia económica de este cultivo es relevante para nuestra provincia y también tiene, creo, un impacto importante en lo que es la producción nacional, ya que en la última campaña que se tienen datos del Ministerio de Agricultura, que es la 16-17, el Chaco aportó el 26% de la superficie nacional con 491.000 hectáreas, aportó cerca del 20% de la producción total del cultivo y tiene ciertas particularidades. Una de estas particularidades es que el manejo del cultivo tiene mucho por crecer. Eso se refleja en la gran brecha productiva que hay. Fíjense que este cuadro en la última fila nos muestra el rendimiento promedio a nivel nacional, que está en 2.182 kilos, y extraído en la provincia del Chaco de ese promedio, la provincia del Chaco tiene un promedio de 1.460 kilos, es decir, está 700 kilos por debajo de la media nacional, y cuando lo comparamos con los máximos obtenibles, que están cercanos a los 4.000 kilos tal vez, sin duda la brecha productiva es muy importante. Y esa brecha productiva creo que puede ser influida o disminuida de alguna manera si empezamos a ajustar algunas pautas de manejo en el cultivo, que es lo que trato de abordar en esta charla. Y para empezar yo hago este gráfico en donde hablo de qué debemos observar en un cultivo para alcanzar altos rendimientos, y se basa en algunos principios de ecofisiología, pero en forma práctica lo primero que deberíamos hacer es caracterizar el ambiente de producción, conocer los requerimientos del cultivo, comprender cómo forma el rendimiento del cultivo y llevar a las prácticas de manejo adecuadas para mantener ese rendimiento formado. De estos 4 puntos, la charla se enfoca básicamente en los 2 primeros y un poco del tercero. Y en esta parte vamos a hablar del ambiente como determinante del rendimiento. Cuando hablamos de ambiente entendemos que es la combinación entre dónde se ubica el lote, la ubicación específica del lote con sus características en particular, cuáles son las características del año o campaña, la fecha de siembra en que ubicamos ese cultivo, y esa combinación nos da el ambiente. Un punto creo que
es muy importante es realizar la caracterización del ambiente, y es una práctica que en la región los productores de mayor nivel tecnológico la realizan, pero los productores de mediano y bajo nivel tecnológico no la usan, y puede ser una causa que aporte a la brecha productiva. En la caracterización del ambiente, mínimamente nosotros tenemos que considerar cuatro caminos. Uno, el manejo del lote, considerando mínimamente siembra, el sistema que se utiliza, ya sea siembra directa o labranza convencional. El cultivo antecesor, y va a influir mucho, y en esa columna están puestos los cultivos antecesores, desde los mejores a los que serían a los que ofrecerían la peor condición para el girasol. En cuanto al suelo, deberíamos considerar la fertilidad química y las características físicas del suelo, y un punto muy importante es considerar la disponibilidad hídrica, es decir, la cantidad de agua almacenada en el perfil. El manejo del cultivo el manejo del lote va a influir grandemente sobre la productividad del cultivo y sobre el sistema en general. Y yo me detengo acá porque en la provincia del Chaco tenemos una gran proporción del cultivo de girasol que se realiza bajo sistemas de labranza convencional. No tenemos cuantificado, pero es una superficie significativa, y se realiza en labranza convencional básicamente por la disponibilidad hídrica. Las lluvias, ahora voy a mostrar un gráfico de distribución de las lluvias. Durante la época de siembra, que es julio y agosto, la cantidad de precipitaciones es muy reducida, y muchas veces pone a los lotes en condiciones que dificultan la siembra del cultivo. La humedad está por debajo de donde puede llegar una sembradora de siembra directa, y ante esto muchos productores recurren a la labranza convencional y terminan sembrando el cultivo con un sistema semilister, que consiste en abrir un surco en el suelo para tratar de llegar más a fondo con la semilla. Esto trae implicancias en el balance hídrico, como ustedes sabrán también, sobre la física del suelo. Impacta mucho sobre la disminución de la materia orgánica. Tenemos en la región lotes de mucha historia agrícola, 70 o 90 años en algunos casos, en las zonas donde se desarrolló primero la agricultura, y venimos notando que hay un proceso de importante disminución de la materia orgánica, llegando a puntos en donde los niveles de materia orgánica están ya afectando la disponibilidad de nutrientes para los cultivos. Entonces, mínimamente uno debería poder clasificar los lotes donde va a implantar el girasol en lotes de alta, mediana o baja producción. Como una forma de caracterizar los lotes de alta productividad, diríamos que serían los lotes que pueden estar en siembra directa, con antecesor soja, con un perfil hídrico completo, con una buena condición física y una buena condición hídrica. Y en contraposición, un lote de baja productividad sería un lote que viene de labranza convencional, con antecesor girasol, con baja disponibilidad hídrica o media disponibilidad hídrica, y condiciones de fertilidad no adecuadas, ¿no? Yendo a lo que son los requerimientos del cultivo, bueno, como les contaba hoy, la condición en que se desarrolla el cultivo en nuestra provincia es muy particular. Esta es la distribución mensual de las precipitaciones. Vemos claramente que las precipitaciones ocurren entre noviembre y abril, siendo los meses de invierno, principalmente julio y agosto, que es cuando se implanta el cultivo, meses con muy bajas precipitaciones. Y aparte de esto, de la baja disponibilidad de lluvias en esa época, también tenemos una gran variabilidad en la distribución anual de las precipitaciones. Tenemos, si bien el promedio está cercano a los 900 milímetros, hay años en que podemos tener 1200 milímetros en todo el año, pero hay muchos años en donde no llegamos a los 600 milímetros. Entonces, obviamente que esta variabilidad en la distribución de las precipitaciones van a impactar significativamente en lo que es la productividad general del cultivo. Cuando hablamos de requerimientos hídricos,
Aquí yo teorizo un poco y lo que primero deberíamos considerar es la eficiencia de uso del agua del cultivo. El cultivo puede tener entre 5 y 9 kilogramos, puede lograr entre 5 y 9 kilogramos de grano por cada milímetro disponible. Si nosotros consideramos una eficiencia de uso entre estos valores 5 y 9 kilogramos, para producir una tonelada de grano necesitaríamos entre 110 y 200 milímetros. Si de estos valores tomamos un valor medio, consideramos una eficiencia de uso de agua de 7 kilogramos por milímetros y nos proponemos un rendimiento medio para nuestra región de 2.500 kilogramos, nosotros necesitaríamos 357 milímetros para alcanzar ese nivel productivo. Ahora, si queremos llegar a buenos niveles de rendimiento, en este caso 3.500 kilogramos por hectárea, necesitaríamos 426 milímetros. Ahora, ¿cuál es la disponibilidad de precipitaciones durante el ciclo del cultivo? Este cuadro refleja justamente las precipitaciones promedios desde agosto hasta mediados de diciembre, que es aproximadamente el momento en que el cultivo dejaría de consumir agua porque alcanzaría la madurez fisiológica, y la disponibilidad de precipitaciones en ese periodo es de 336 milímetros. Si consideramos la eficiencia de utilización de esa cantidad de precipitaciones y nos ponemos bastante generosos, decimos que el girasol podría tomar el 60% de esa disponibilidad hídrica, estamos hablando de 201 milímetros. Entonces, si volvemos a lo anterior y decíamos que necesitamos 357 milímetros para producir 2,5 toneladas, estamos con un déficit de 156 milímetros. Y si nos proponemos un buen nivel de rendimiento, estamos con un déficit de 225 milímetros. Ahora, ¿de dónde va a salir esa agua necesaria para alcanzar esos niveles de rendimiento? Y va a salir del agua que logremos acumular en el perfil previo a la siembra. De ahí es la importancia que tiene caracterizar el ambiente, medir la disponibilidad hídrica para empezar a ajustar las prácticas posteriores de manejo. Y este es un gráfico que yo saqué un trabajo muy interesante del ingeniero Mercado. Ya tiene sus años, pero nos sirve a nosotros como para tratar de entender un poco cómo ajustar las prácticas de manejo. Y lo que hace básicamente es simulando, calcula el efecto del agua acumulada en el suelo hasta los 2,5 metros para el 1 de mayo, para una fecha de hasta el 1 de mayo para una fecha de siembra del 10 de agosto en las breñas. Y vemos que, por ejemplo, acumulando 125 milímetros de agua, podríamos llegar a obtener 1,1 tonelada por hectárea. Y de ahí la importancia de la acumulación de agua en el perfil, la programación de las rotaciones, los barbechos largos y libres de maleza que permitan justamente llegar a una buena condición previo a la siembra. Yendo a otro punto que serían los requerimientos térmicos del girasol, esto toma mucha importancia al decidir la fecha de siembra. Nosotros tenemos que el girasol es un cultivo que puede tener incidencia de las bajas temperaturas en sus fases tempranas, de las bajas temperaturas extremas y de las altas temperaturas durante el llenado de grano. El efecto de las bajas temperaturas se da principalmente, el mayor riesgo ocurre cercano a floración, cuando el girasol entra el periodo reproductivo. En este momento pasa de ser tolerante a bajas temperaturas a ser sensible, ¿no? Y aquí ocurre, es en R1 este momento, y es necesario considerar este momento para decidir las fechas de siembra. Para las breñas nosotros tenemos un periodo un periodo con heladas, mejor dicho, que va desde el 31 de mayo hasta el 3 de septiembre. El 3 de septiembre es la fecha probable de última helada para nuestra localidad. Ahora, no es raro encontrar heladas un poco más tardías, y tenemos como registro de helada más tardía la del 6 de octubre. Entonces, para evitar justamente daños por heladas, es necesario considerar que a la hora de elegir una fecha de siembra, yo debería considerar el ciclo del cultivar que voy a implantar un determinado lote,
e iniciar la siembra en un momento en donde la probabilidad de ocurrencia de daño por helada disminuya considerablemente. Si tomamos valores de una probabilidad de 1 en 7 o de 1 en 5, es una buena probabilidad para elegir como fecha de siembra, y eso nos estaría poniendo que las fechas posteriores al 1 de agosto disminuirían significativamente el riesgo de daño por helada en el cultivo. Y esto es muy importante considerar porque en la región es común que el productor inicie las siembras a partir del 15 de julio y no considera este riesgo de daño por helada, y son frecuentes justamente estos daños en el cultivo. Este año, por ejemplo, la campaña ha empezado en forma muy temprana. Ya el 5 de julio, como hubo disponibilidad hídrica, los productores iniciaron la siembra. En el otro extremo tenemos el riesgo de daños por altas temperaturas, y esto ocurre fundamentalmente durante el llenado de grano. Uno debería tratar de que el llenado de grano caiga en una época de abundante radiación. Eso no sería mayor inconveniente en un año que no sea tan llovedor, pero debería evitar las altas temperaturas, y esto sí puede ser un problema, ya que se considera que el girasol puede, a una temperatura de 34 grados, como una temperatura donde el girasol vería limitado el llenado de granos. Y este gráfico lo que hace es mostrar que hay una diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura alcanzada a nivel del capítulo. En fechas de siembra de agosto no habría tanta incidencia de altas temperaturas, pero si el llenado de grano se ubica hacia mediados de diciembre o hacia enero, como en muchas oportunidades, las altas temperaturas podrían incidir negativamente sobre el llenado de granos, y esto lo explicó también Mercado en este trabajo que hizo para Asagir, en donde simuló los efectos negativos de las temperaturas altas sobre el llenado de grano, y en este gráfico lo que se muestra es una proporción del peso potencial del grano en el eje vertical, y cómo disminuiría ese peso en función del momento en que se inicie la floración. Si la fecha de siembra hubiera sido durante el mes de agosto, es posible esperar este peso de grano potencial. Ahora, si la fecha de siembra se atrasa hasta octubre, caeríamos donde tenemos mayor probabilidad de que las altas temperaturas incidan en forma negativa sobre el llenado de grano, condicionando en forma significativa el rendimiento. Entonces, como fecha de siembra, nosotros deberíamos optar por una que vaya desde primeros días de agosto y no extendernos en la fecha de siembra más allá de los primeros días de septiembre, del 10 de septiembre, por ejemplo, para evitar justamente la incidencia de altas temperaturas. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de rendimientos nutricionales, y acá me voy a enfocar básicamente sobre el nitrógeno. Una tonelada de grano necesita entre 40 y 45 kilogramos de nitrógeno, y nosotros venimos viendo que, como les decía hoy, que en nuestra región existen procesos de degradación de suelo con importante caída en el contenido de materia orgánica, que repercute sobre la disponibilidad de nutrientes, principalmente de nitrógeno. Entonces, como había poca información disponible generada en la región, lo que hicimos fue generar una serie de ensayos que nos permitan determinar la respuesta a la fertilización con nitrógeno, y bueno, y para eso se creó estos ensayos con este objetivo. Estos ensayos consistieron en ensayos de macroparcelas de 8 y 16 surcos por 200 o 950 metros de largo. Se utilizó un diseño en bloques completo al azar con 3 repeticiones, y se evaluó el efecto
de la urea como única fuente nitrogenada aplicada a la siembra. Se utilizaron 3 tratamientos de urea, 50, 100 y 150 kilos, un tratamiento por supuesto testigo. Se hicieron en este tiempo 8 ensayos en total. De estos 8 ensayos se pudieron tomar datos de 6, 2 se perdieron. 4 ensayos estuvieron ubicados en Las Breñas, 3 ensayos en la zona, en el departamento de Independencia, en la zona de la localidad de La Montenegrina, y un ensayo en Charata. Por supuesto se hicieron los análisis, los análisis de suelo, y esta es una caracterización de los ensayos que se realizaron y de los niveles de materia orgánica, de fósforo, de nitrógeno total y de nitratos. Vemos que en general los lotes elegidos no superaban el 2% de materia orgánica, y algunos con niveles bajos como 0,91%. Todos los lotes tuvieron una muy buena disponibilidad de fósforo. El fósforo no es una limitante en nuestra región, y la disponibilidad de nitratos fue variable en los lotes. Los rendimientos obtenidos variaron entre 1.135 y 3.082 como rendimientos máximos. Y de los ensayos de los 6 ensayos que se tomaron, que se pudieron sacar datos, en 3 ensayos encontramos diferencias significativas al evaluar rendimiento en grano. Esos ensayos fueron uno en La Montenegrina en el 2014, otro en Las Breñas en el 2016 y uno en Colonia José Mármol en el 2013. A la derecha en la tabla tenemos los rendimientos obtenidos por el testigo, y la gráfica nos indica la diferencia entre los diferentes tratamientos y el testigo. Y vemos que el incremento de rendimiento varió entre 50 y 570 kilogramos con respecto al testigo. El máximo rendimiento se obtuvo en Las Breñas en el 2016 con 150 kilos de urea. Con 150 kilos la respuesta fue muy variable, y un poco más pareja con 100 kilos de urea. También tuvimos 2 ensayos de los 6 que realizamos, de los 6 que analizamos, mejor dicho, 2 ensayos que no presentaron diferencia significativa estadística, pero sí presentaron incrementos de rendimiento. Y estos fueron el de Las Breñas en el 2013 y el de Las Breñas en el 2015, con niveles importantes también de diferencia, de incremento de rendimiento respecto al testigo, aunque algún tratamiento rindió menos que el testigo. También evaluamos el contenido de materia grasa y lo expresamos como kilogramos de materia grasa obtenida, y tuvimos la misma respuesta. O sea, en 3 ensayos encontramos diferencias significativas con importante incremento en la producción de materia grasa. Vemos que se incrementó desde 100 kilos hasta casi superamos los 300 kilos de materia grasa respecto al tratamiento testigo sin fertilización. También encontramos 2 ensayos que, si bien la respuesta no fue significativa, hubo un incremento en el contenido de materia grasa, y 2 ensayos que no tuvimos respuesta. Esta es la distribución de los rendimientos según los tratamientos con respecto al testigo. Ese es el porcentaje de incremento respecto al testigo, y vemos que si bien el mayor incremento se logró con dosis de 150 kilos de urea, con 100 kilos de urea la respuesta fue más pareja. Este trabajo, como conclusión preliminar, porque todavía tenemos 2 ensayos más que hemos implantado a esta campaña, nos deja que a partir de la evaluación de la respuesta a la fertilización con nitrógeno, encontramos que se incrementó el rendimiento en 83% de los ensayos analizados, que la respuesta fue significativa en el 60% de los ensayos, y que la fertilización con nitrógeno permitió incrementar
el contenido de aceite en el grano. Todavía nos queda un largo camino por andar en cuanto al desarrollo de la fertilización en la región. Tenemos que encontrar predictores que nos puedan servir para determinar la respuesta. Si bien nos lo muestro acá, el nivel de materia orgánica estuvo muy relacionado con la respuesta. Tenemos que trabajar sobre momentos y diferentes fuentes, y es un trabajo que lo planeamos realizar a futuro. Esto es lo que yo quería mostrarles en el plazo sintético que tenemos del taller, que me pareció que eran puntos importantes para tratar de mejorar de alguna manera la producción del cultivo. Muchas gracias por su atención. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, quiero comentarles que Gerardo es ingeniero agrónomo, desarrolla su actividad profesional en INTA Las Breñas. Sus trabajos de investigación se centran en los cultivos de soja y girasol, y actualmente coordina técnicamente la red NEA de cultivares de soja de APRESID e INTA. Levanten la mano y le voy pasando el micrófono. Hola. Buenas tardes. Mostraste un gráfico de precipitación y qué demanda hídrica tenés, qué evapotranspiración potencial tiene la zona de Las Breñas versus esos 800 milímetros precipitados que era, creo, el promedio de ahí. Hola. No estoy recordando el valor anual de la demanda por evapotranspiración. Cuando uno hace mes a mes el balance entre la evapotranspiración y las precipitaciones, los únicos meses donde hay un superávit, o sea, donde la cantidad de precipitaciones está por encima de la evapotranspiración, están en torno a marzo, a fines de marzo y a abril. El resto de los meses en general tenemos un déficit hídrico. Vos dijiste que estaba viendo los valores de materia orgánica que son todos bajo 1,8 y hablaba sobre el monocultivo o un solo cultivo al año para aprovechar ese milimetraje. La pregunta es si el suelo va a resistir en el mediano o largo plazo. Yo sé que tienen 70 años de agricultura, como muchos de la zona de San Justo hacia el norte, pero el tema es que con un girasol al año el aporte de materia orgánica por supuesto que está en déficit, y eso seguramente de 1,8 la tendencia es ir a cero en el largo plazo en materia orgánica, ¿se entiende? En algún momento se va a estabilizar, pero vos mostrabas también infiltración y decías 200 milímetros de infiltrado. La pregunta es si no hay que entrar en un sistema de cultivo de cobertura o de doble cultivo, de manera tal de que captar lo más cercano a esos 800 milímetros al año para que el sistema empiece a captar materia orgánica y entre en un círculo un poquito más virtuoso. Hablo en la región, ¿no? Quizá en el ensayo es distinto, pero pensando en que el sistema se ponga más virtuoso, en trabajar con sistemas que aporten más materia orgánica y captar lo más cercano a los 800 milímetros anuales. Yo lo que mostré inicialmente fue una caracterización de lo que se hace en la región. Se utiliza la labranza convencional, una gran proporción utiliza la labranza convencional. Hacen monocultivo de girasol en una cantidad importante de productores, pero eso no es lo recomendable. Nosotros tenemos ensayos de larga duración donde evaluamos rotaciones de cultivos y el girasol integra esa rotación de cultivo y era hasta hace un tiempo atrás era bastante frecuente el doble cultivo girasol-soja por justamente la tendencia de precios que había entre estos dos cultivos. Entonces incluimos esa secuencia en la rotación y nos dio negativo por todos lados, o sea,
no era sostenible desde el punto de vista de los rendimientos, se caían, la demanda de humedad cuando los años se empezaban a emparejar hacia el promedio no era suficiente para soportar la demanda de los dos cultivos, y son dos cultivos que aportan muy poca materia orgánica. Entonces, lo que vos planteabas, yo creo que es muy cierto, es totalmente necesario incrementar la frecuencia de rotaciones, la frecuencia de gramíneas dentro de la rotación. El girasol se puede hacer perfectamente bajo sistemas de siembra directa. Hay productores en la región que vienen haciendo girasol, sembrando girasol desde hace 10 años y nunca dejaron en una campaña de sembrar girasol bajo sistema de siembra directa. Lo que hay que ajustar son las rotaciones, la limpieza de los barbechos para aprovechar cada milímetro de agua que esté disponible. Y en este sentido quiero traer a colación un trabajo que lo realiza la ingeniera Sauer desde la experimental del INTA en estos mismos ensayos de larga duración donde se evalúan las rotaciones. Ya vienen cumpliendo 9 años y se evalúan cada 3 años. Desde que se iniciaron estos ensayos hasta las últimas mediciones que se realizaron en los tratamientos que tenían mayor frecuencia en la incorporación de gramíneas, se logró un incremento en el contenido de materia orgánica. Entonces, esto de la necesidad de disminuir los cultivos que tienen bajo aporte e incrementar aquellos cultivos que tengan mayor aporte de carbono, mayor aporte de rastrojo, es sin duda una necesidad para la sustentabilidad de nuestros sistemas. Gerardo, ¿me dejás meter un...? Sí, cómo no. En la zona central del Chaco, la rotación de los productores que están trabajando bien es girasol, maíz de segunda, barbecho, soja. ¿Tá? O sea, un año barbecho, soja, otro año girasol, maíz. No sé si con ese maíz alcanza, yo creo que igual nos quedamos cortos, habría que trabajar un poquito más. Si por ahí en ese, desde el maíz a la soja, nos podríamos meter alguna avena para que ayude al maíz. Yo personalmente creo que con ese maíz nos quedamos cortos. Pero bueno, los productores que trabajan mejor están haciendo eso: girasol, maíz, barbecho, soja. Ese maíz, Martín, también es un maíz de baja producción. Comparado a un maíz bien hecho, fertilizado de primera, la cantidad de rastrojo que va a aportar es bastante menor. Para nosotros es de segunda, sería maíz de segunda. Bueno, pero un maíz de primera está rondando en un suelo bueno 8.000 kilos, ese maíz 5.000 kilos con mucha suerte sobre girasol. Sí, sí, pero lo que él habla del aporte de rastrojo de ese maíz sobre ese girasol es pobre. Y la intensidad también es importante en esa secuencia. Hay que ajustar qué demanda tendrían esos dos cultivos y ver, claro, sí, sí. No escuché, disculpa. Sí, se hace. El trigo se hace. Sí, yo estoy, digamos, en la zona oeste de Santa Fe al norte y el girasol maíz está cada vez menos. La cuestión de que el maíz sobre girasol es muy poco productivo y tampoco aporta mucho. Claro. Entonces venimos con una campaña bastante mejor en humedad en invierno y vamos con trigo, digamos. Girasol, trigo. Claro. Y trigo para ir a una soja con posterioridad. Después a la soja, sí. Es una opción, sí, sin duda. Podría ser girasol, trigo, soja, maíz, para después ir a una soja y volver al girasol. Por ahí hay que plantearse, es cuestión de plantear la frecuencia con la que se incorpora el cultivo y tratar de buscar las mejores secuencias. Digamos, pero no lo hacen por una cuestión de deficiencia hídrica al trigo o directamente por una cuestión de que lo más rentable es el girasol y vuelven al girasol. Se hace una superficie, el trigo es un cultivo de la región, es muy variable, depende de la disponibilidad hídrica y del mercado también.
y se acomoda en función a cada empresa. Lo que tiene el trigo es que si en una secuencia trigo-soja, la soja se convierte realmente en un cultivo de segunda y disminuye notoriamente su capacidad productiva. Sí, hola Gerardo. Vos mostraste datos de rendimiento en materia grasa. Sí. El aumento por dosis de nitrógeno. El aumento cuando agregaste nitrógeno, aumentaste el rendimiento en materia grasa porque aumentó el rendimiento, y cómo se modificó el porcentaje de aceite del fruto. ¿Fueron las dos cosas? ¿Subieron? Sí, sí, claro, por supuesto. También el porcentaje de aceite de grano. Subió el porcentaje de aceite no mostré ese dato, pero en 1 o 2 puntos se incrementó el porcentaje. Para esas dosis que aplicaste, aumentó también el porcentaje de aceite. Sí, sí. Tengo una consulta, Gerardo. Sí. Hablaste del riesgo de helada. Nosotros sabemos por comentarios entre colegas y entre productores de que hay híbridos más tolerantes a la helada que otros. No sé si ustedes tienen algo medido al respecto. No tenemos... a la helada temprana en estado de plántula. Sí, pero hay algunos híbridos que se comportarían mejor, pero no es un dato que tengamos medido, Martín. ¿Alguna más? El balance hídrico, cuando mostraste las fechas, y por lo que se ve, calza mejor la fecha de primeros días de agosto, porque también estás captando agua un poquito adicional en diciembre, cosa que no, si adelantás mucho en julio, te perdés el agua de la entrada del verano, ¿o no? Si el tipo se adelanta en julio para evitar temperaturas altas en noviembre y diciembre, sí. ¿Por qué es la estrategia esa de sembrar en julio y no primeros días de agosto? ¿Pero que la vas a perder por sembrar 10 días más tarde? Muchas veces sí, tiene... No, pero estamos con el huevo de la gallina, sin cobertura. Y, bueno, ¿estamos? Me Sí. parece que, a ver, por ahí la pregunta que hago es muy loca, pero hay que pensar en el largo plazo, Sí. porque si no, no vamos a salir nunca al corto plazo. Ese es un problema, sí. Muchas veces el productor sale del sistema de labranza, de siembra directa, y va a labrar el suelo con la única finalidad de poder sembrar el girasol, de poder tener ese cultivo de renta. También hay productores de menor tamaño, de menor nivel tecnológico, que no pueden estabilizarse en siembra directa porque dependen, su empresa depende en una gran medida de la rentabilidad que le ofrece el girasol. Hoy el girasol para nuestra región es uno de los cultivos que tienen que están en los mejores niveles de rentabilidad. Después, bueno, el efecto paloma puede influir si todos tus vecinos siembran y vos sembrás 20 días después. También. Y la psicosis de los gringos que ven que uno siembra, el otro siembra, todos los vecinos siembran y bueno, sembramos. Y eso es cierto. Sí. Es cierto. Sembró sembró el otro. Tengo que sembrar. Paloma. Gerardo. Mayormente por vuelco del capítulo. La paloma es un problema muy grande que tenemos en la región. Hay algunas zonas como cercanas a Santa Silvina, por ejemplo, Hermoso Campo. El daño en algunas campañas puede ser muy significativo. Y hoy la única herramienta baleera con la que contamos es justamente la elección del híbrido, eligiendo aquellos híbridos que tengan mayor inclinación y vuelco del capítulo y la estructura de las brácteas que sean cerradas. En ese sentido, el ingeniero Sebastián Suil del INTA Reconquista tiene un muy buen trabajo. Aparte en Reconquista, en algunas experimentales también se hace la caracterización de los híbridos por vuelco e inclinación, y sería la herramienta hoy de la que podemos valernos, junto también con las fechas de siembra. O sea, sembrar muy temprano implica mayor riesgo porque está solo el cultivo, y muy tarde también implicaría mayor riesgo.
Después, otra herramienta de la que se puede valer es acelerar el secado una vez que el cultivo alcanza madurez fisiológica, para de esa manera acortar el tiempo de permanencia del cultivo en un momento donde es muy susceptible al daño. Bueno, me hacen seña que estamos en tiempo cumplido. Bueno, lo que te faltó es máquina disponible también para cosecharlo, sí. Porque si te viene una semana más tarde, te limpian las palomas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Espero que les haya servido y seguimos con el Congreso.